Me presento, mi nombre es Osvaldo Castro, soy terapeuta ocupacional de la Unidad de Neuropsicología Clínica de la Universidad Diego Portales, y a nombre de la Facultad de Psicología y de la Unidad de Neuropsicología, les damos la más cordial bienvenida a esta Semana de la Lesión Cerebral 2022. Nosotros llevamos 5 años asociándonos con Headway, que es de Reino Unido, y que ellos anualmente hacen en mayo una semana de la lesión cerebral adquirida que tiene un tema en particular. Este año el tema es la discapacidad invisible o la lesión cerebral invisible, y esto tiene que ver con muchos aspectos que le suceden a las personas con lesión cerebral o a las familias con lesión cerebral que no son visibles a los humanos. Comúnmente lo visible, que es lo motor, lo físico, una hemiplegia, una hemiparesia, son cosas que comúnmente la gente más las asocia a este tipo de lesiones. Sin embargo, ocurren muchas problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con funcionamiento cognitivo, con problemas en el procesamiento sensorial, con problemas emocionales, memoria, fatiga mental, que son los denominados discapacidad oculta o invisible y que pueden presentar problemas en lo cotidiano. Tenemos una parrilla bien variada. Vamos a mostrar algunos videos, vamos a hacer lanzamiento de guías y tenemos dos especialistas en neuropsicología que nos van a contar un poco más sobre esta lesión cerebral invisible. Cristian, ¿quieres comentar algo? Partimos con el video. Estás muteado. Muchas gracias, Osvaldo, perdón. Bueno, también de mi parte darle la bienvenida a los que nos acompañan en esta semana. Estamos muy contentos de poder hablar sobre este tema este año. Es un tema que la mayoría de las personas con las que trabajamos, que han tenido lesiones cerebrales de distinto tipo, lo experimentan y se quejan de eso como algo que les hace a veces más compleja la vida. Y la idea que tenemos entonces es poder compartir distintos tipos de información hoy día y eventualmente después de la exposición que va a hacer Aitana con María José, que abramos los micrófonos y quienes deseen puedan también compartir su experiencia. Vamos a partir con un video, que es un video que se hizo de la campaña en Reino Unido, sobre el tema de los problemas invisibles. Es un video que está en inglés, pero que un alumno nuestro, psicólogo ya, hizo la pega de poner la traducción. Así que le damos las gracias a Matías por haber hecho la traducción escrita, que van a poder leerlo. Y después de eso vamos a ver un testimonio de una persona que tuvo un traumatismo craneano y que quiere compartir algo de su experiencia sobre lo invisible. Ella quería estar acá con nosotros, pero no puede por un viaje. Gosh, that's bright. Right, you ready? I may forget your birthday. I may get frustrated the way you underestimate me. I may need a little longer to process what you've just said to me. I may always be on my phone, but I'm just trying to take notes on what you're saying. I may get distracted in the middle of a story you really wanted to share. I may start talking about something completely different, but it's because I can't remember what I was saying. I may look the same as I did. I may look like everybody else. But not all disabilities are visible. A brain injury can affect people in so many ways. All I need is a little more time. A little more understanding. A little less judgment. Be kind. Be patient. Don't misread the signs.
See the hidden the hidden me. Muy bien, y ahora pasamos al video de Rocío, Osvaldo. Al video, ahora vamos a ver un video de una persona con lesión cerebral chilena, que Cristian la atiende y la conoce. Rocío es una chica joven, tuvo un traumatismo craneano hace alrededor de 2 años, muy grave, en un accidente de auto. Y uno de los temas que curiosamente ella ha trabajado harto y de hecho en las redes sociales ha hecho un poco de activismo, exactamente el tema de lo invisible. Y cuando supo que estábamos en esta campaña, decidió compartir con nosotros un video que ella había grabado para transmitir como su experiencia de lo invisible a sus amigos y familia. Hola, mi nombre es Rocío Alonso, tengo 28 años y soy dentista. En septiembre del año pasado, 2020, sufrí un grave accidente de tránsito, lo que me generó un traumatismo craneano. En estos videos me gustaría compartir con ustedes lo que me ha pasado después de mi TEC y lo que he aprendido al respecto. En especial me gustaría contarles sobre algo poco hablado, que son los problemas invisibles que deja una lesión cerebral. Existen muchos problemas luego de una lesión cerebral que no son vistos por otras personas o no son entendidos. Cuando uno es dado de alta de la clínica y la vida ya no está en peligro, aparecen otros problemas. A pesar de que externos nos vean como siempre. Estos problemas invisibles pueden ser cognitivos, como problemas de atención o memoria, o emocionales, como la dificultad de controlar las emociones o ser más impulsivo. Ya, ¿por qué esto es importante? Porque son muy comunes luego de una lesión cerebral, porque a veces las personas o familias no lo saben, y también porque ayuda a saber que a otros también le pasan estas cosas. Y también para que los otros entiendan con las cosas que uno debe lidiar día a día. Perdón por mirar al lado, pero tenía que estar leyendo. Y aparte, veo mal, entonces me costaba seguir lo que tenía que decir. Muy bien. Ese era un video de Rocío que quería acompañarnos hoy día y contarnos un poco de su experiencia. Súper. Bueno, continuando con el programa de hoy, y para interiorizarnos un poco más de qué estamos hablando, qué es lo invisible, nos acompaña Aitana Grasso, quien es psicóloga y es especialista en neuropsicología clínica, y nos va a presentar precisamente el tema qué es lo invisible. Así que muchas gracias, Aitana. Voy a compartir, me avisan si es que se ve bien. Perfecto. Ya. Bueno, hola a todos y a todos. Yo quisiera contarles un poco sobre este trabajo que realicé durante mi práctica profesional para sacar el título de psicóloga. Y es un poco también en función como de lo que nos dimos cuenta en la clínica, por ejemplo, cuando durante la atención de los pacientes, de algunas dificultades comunes que se repetían en los pacientes y que no necesariamente estaban muy bien explicadas como en la literatura académica y todo eso. Entonces, en conjunto con el profesor Cristian, hicimos una especie de revisión de los artículos académicos sobre este tema. Así que bueno, el día de hoy me gustaría poder contarles un poquito al respecto. Entonces, en primer lugar, como ya bien vimos a partir, por ejemplo, de los videos que vimos recién, después de una lesión cerebral adquirida o una lesión cerebral, hay distintas cosas que ocurren, distintos tipos de cambios. Y algunos de estos cambios pueden ser más bien de tipo visibles, como lo que comentaban recién, y otros más invisibles, es decir, que no van a ser identificables a simple vista. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, si una persona quizás presenta alguna dificultad para desplazarse, es algo que podemos identificar de manera más evidente. Si quizás utiliza alguna herramienta o algún recurso para poder desplazarse de mejor manera, como no sé, un bastón, algún tipo de apoyo, es algo que vamos a poder ver de manera clara. Mientras que van a haber otras dificultades, como por ejemplo para recordar fechas importantes, algunos eventos, o incluso cosas como muy cotidianas, como qué es lo que hay que ir a comprar en el supermercado, cosas de ese estilo, que van a ser más bien invisibles, que a menos que la persona lo comente, no lo vamos a poder identificar.
Entonces, un poco entendiendo o mapeando, por así decirlo, qué es lo que se sabe respecto a este tipo de daño cerebral, nos dimos cuenta de que en la literatura se lo comenta como que es, o se lo define como es algo que no es visible, que no se ve, por lo tanto es algo que es difícil de identificar para los familiares, para la gente común e incluso muchas veces también para los profesionales del área que trabajan con los pacientes. No se sabe mucho al respecto, la literatura igual es bastante acotada, entonces eso genera que por un lado los profesionales a veces desconozcan, no se diagnostique, pero por otro lado que también en términos sociales sea algo de lo que no estamos muy acostumbrados a saber también, de lo que desconocemos. Y si es algo que no se diagnostica, puede que no se ofrezca la ayuda necesaria para este tipo de dificultades. Entonces, generalmente lo que mostraban los artículos que revisamos es que este tipo de dificultades o se confunden, no se suelen derivar, y la rehabilitación pocas veces está muy enfocada al tema de lo invisible, sino que más orientada también a otro tipo de dificultades. Bueno, y bien como comentaba recién Osvaldo al principio de la presentación, vamos a tener varios tipos de consecuencias invisibles que fueron más o menos descritas en la literatura. Entonces vamos a tener algunas que van a ser de lo que llamamos cognitivos, como por ejemplo que va a costar más prestar atención, las personas refieren como a un cansancio mental, que van a haber algún tipo de dificultades para recordar o para ordenar algunos recuerdos que tenemos, sentirse más lentos en la forma que uno piensa. También algunas consecuencias de tipo emocionales, como por ejemplo mayor ansiedad, depresión, que cueste la expresión de las emociones, de lo que se está sintiendo. Y vamos a tener también que se encontraron algunas que eran como conductuales, por ejemplo, inhibir la conducta, decidir qué hacer según la situación, o conductas que quizás no son adecuadas para la situación, mayor irritabilidad, como reacciones un poco más espontáneas, y en términos sociales, porque también afecta a las relaciones que establecen las personas, se puede ver una disminución en la participación social, por ejemplo, una reducción en el grupo de relaciones significativas, sentirse aislado, y la dificultad para cumplir algunos roles, por ejemplo, dentro de la familia, en el contexto laboral, académico. Entonces, si bien como hay algo que se sabe en la literatura, se sabe poco, pero es muy importante como visibilizar este tipo de dificultades que son más bien de tipo invisible, porque como las personas de manera exterior se ven de la misma forma que siempre lo han hecho, es difícil que otras personas, por ejemplo, identifiquen este tipo de dificultades y por lo tanto que también se brinde la ayuda necesaria. Muchas veces las personas, como es algo que no se ve a simple vista, no suelen referirlo, no lo suelen decir también para evitar a veces la sensación de discriminación. Y existe una dificultad para acceder a estos servicios de salud y rehabilitación porque no se los diagnostica, no se los identifica, entonces es difícil derivar y poder ofrecer la ayuda necesaria. Además, como es algo que se sabe tan poco, de repente no todos estamos familiarizados, no todos entendemos, y se pueden generar como algunos malos entendidos en función de, por ejemplo, cómo actúan las personas, lo que dicen, cómo malinterpretarlo. Pueden haber dificultades para volver a tomar algunos roles que son significativos para las personas, como retornar al trabajo, volver a estudiar en el colegio, en una carrera, y dificultades para mantener a veces también estas relaciones significativas, por ejemplo, dentro de la familia, con hijos, de pareja, con amigos cercanos. Entonces eso fue un poco lo que mostraba la literatura en términos teóricos. Y bueno, algunos comentarios a partir como de la experiencia clínica y de algunos artículos que recogen la experiencia de las personas, dan cuenta que, por ejemplo, una idea común es como que el envase está bien, hablando no como de lo exterior, lo de afuera, pero algo adentro es distinto y este algo es lo que no se ve. La dificultad, por ejemplo, para seguir el hilo de las conversaciones. La idea que comentaba recién respecto, por ejemplo, a malinterpretar, esto, como que a veces la gente puede pensar que es floja las personas o no tienen ganas de hacer las cosas, pero en realidad, por ejemplo, existe una mayor sensación de cansancio, que se cansa más rápido, y dificultades, ¿no?, en términos, por ejemplo, relacionales, que
los colegas o compañeros de trabajo no necesariamente, si no están familiarizados, pueden entender por qué la persona no vuelve a trabajar tiempo completo, por ejemplo, o a hacer la misma cantidad de tareas que hacía antes. Una idea o una experiencia más vinculada, por ejemplo, como al tema de decir algo o de las acciones que se toman, y de la dificultad como de moldear un poco y, por ejemplo, pensar un poco más las cosas antes de hacer. Entonces estas son como algunas frases más o menos que representan la experiencia o lo que comentan algunas personas que han sufrido un tipo de daño invisible. Y bueno, y a pesar de que no se sabe poco, creo que igual es que buena esta instancia también de que este año la temática está orientada, ¿no?, a visibilizar esto que no se ve. Entonces un espacio de oportunidades y desafíos que hay más o menos pendiente. Tenemos la oportunidad, y a la vez yo creo que también es el desafío, como de informarnos en términos de qué es el daño cerebral invisible, que podamos contribuir, al menos desde el ejercicio profesional, por ejemplo, al entendimiento sobre lo que son los daños invisibles en términos disciplinares, y también ayudar como en la visibilización, quizás afuera un poco como generando este tipo de espacios, por ejemplo, un poco más afuera como de lo que sería como académico, sino como más para público general, y la importancia de que se puedan desarrollar o implementar algunas prácticas que estén mucho más específicas en su orientación al abordaje de estos daños o estos déficits que son más bien de tipo invisibles, ¿no? Como que sean prácticas más especializadas. Bueno, y eso es básicamente como el resultado de la revisión que realizamos. Ojalá pronto esté disponible para que la puedan leer si es que a alguien le interesa también esta temática. Y nada, por ejemplo, Aurora también relata muy bien en su libro sobre daño cerebral invisible cómo podemos ir entendiendo desde otra perspectiva, y iniciativas como las de Headway y Cerebros también nos ayudan un poco como a familiarizarnos con esto que está más invisibilizado. Eso. Gracias. Muchas gracias, Aitana. Me imagino que deben tener preguntas, pero vamos a dejar las preguntas para el final, después de la segunda presentación. La idea es que podamos conversar con el público y podamos interactuar en relación a esto. Sí, a propósito de la imagen, que es algo que se nos olvidó comentar en el inicio, vamos a hacer un sorteo, precisamente de este libro que se ve ahí en la última diapositiva. Vamos a regalar uno por sorteo al final de la jornada, así que quédense hasta el final para que puedan participar en ese sorteo de un libro demasiado bueno del tema que estamos revisando hoy. El segundo tema tiene relación obviamente con lo que estamos vivenciando y lo asocia un poco más hacia lo que la sociedad muchas veces piensa sobre estas personas y sobre lo invisible, ¿ya? Y los estigmas que muchas veces se generan a partir de estas diferencias que la gente puede visualizar en las personas que tienen lesión cerebral. Para eso nos acompaña y va a presentar María José Bracho, quien es psicóloga, también especialista en neuropsicología, y es doctorando de psicología de la Universidad Diego Portales. Y ella nos va a presentar el tema lo invisible y estigma. Muchas gracias, María José. Adelante. Bueno, qué gusto estar acá con todos. Muchas gracias por esta invitación a participar en la Semana de la Lesión Cerebral. El objetivo de mi presentación es mostrar desde una perspectiva teórica la relación que existe entre la invisibilidad del daño cerebral y el estigma a personas con daño cerebral adquirido. Y para ello me gustaría partir hablando un poquito acerca de qué entendemos cuando hablamos de daño cerebral invisible y qué entendemos cuando hablamos de estigma público. Bueno, para partir con el daño cerebral invisible, Aitana ya nos explicó de una manera muy clara y muy completa qué es el daño cerebral invisible. Así que solamente para resumir y recapitular, el daño cerebral invisible son todas estas secuelas o consecuencias de un daño cerebral que no podemos ver.
es decir, que no tienen signos visuales que nos permitan identificarlas fácilmente y que nos permitan identificar que hay un daño cerebral. Y esto genera que sean difíciles de entender tanto para las personas con daño cerebral y sus familias, como para la sociedad en general. Y curiosamente, a pesar de que estas secuelas son las que más impacto generan en la vida de las personas y las que más permanecen en el tiempo, son también las más desconocidas. Y ahí radica la importancia de poder visibilizar o hacer visible este daño cerebral invisible. Y ahora me gustaría hablar un poquito acerca de qué es el estigma público. El estigma es un concepto un poco abstracto, pero puede ser definido de manera muy sencilla en términos de estereotipos, prejuicios y discriminación. Los estereotipos son creencias que una sociedad o cultura construye acerca de grupos de personas que son consideradas diferentes. Usualmente son creencias negativas, sesgadas y erróneas. Por ejemplo, un ejemplo acerca de un estereotipo alrededor del daño cerebral podría ser este. Las personas con daño cerebral adquirido son extrañas. Los prejuicios son emociones que se gatillan o que emergen a raíz de estas creencias. Por ejemplo, las personas con daño cerebral me hacen sentir incómoda o incómodo. Y la discriminación van a ser las conductas que se generan a raíz de estas creencias y estas emociones. Por ejemplo, yo prefiero no ser amiga o amigo de una persona con daño cerebral porque me hace sentir incómoda, porque pienso que son extrañas. Entonces, como podemos ver, el estigma público son todas estas creencias, emociones y conductas que la sociedad o el público construye, comparte y dirige a grupos de personas vistas, consideradas diferentes, usualmente grupos minoritarios y grupos vulnerables, como son las personas con daño cerebral. Y con esto un poquito más claro, me gustaría pasar a hablar de la relación que existe entre las secuelas invisibles del daño cerebral y el estigma a personas con daño cerebral adquirido. Y para eso ha habido distintas maneras de explicar esta relación. Yo voy a hablar específicamente de dos teorías, el modelo de evaluación de peligros y la teoría de la atribución. Así que voy a partir con el modelo de evaluación de peligros. Un nombre un poco enredado, pero en realidad es bastante sencillo. Y este modelo sostiene la noción también de que las creencias gatillan o generan emociones y estas generan conductas. Y lo que se ha encontrado es que la sociedad ha construido la creencia acerca del daño cerebral y de las personas con daño cerebral de que son peligrosas. Y esta creencia de peligro desencadena o gatilla emociones como el miedo, la incomodidad y la angustia. Y esto genera conductas de rechazo, de evitación. Ahora, ¿por qué se ha construido esta creencia de que las personas con daño cerebral son peligrosas? Bueno, para eso también existen distintas explicaciones y una de ellas se relaciona precisamente con las secuelas invisibles. Al ser las secuelas del daño cerebral invisibles, la persona con daño cerebral se ve físicamente normal, ¿cierto? Pero sus conductas no corresponden con los estándares de normalidad esperados. Y esta discrepancia genera en la sociedad sentimientos de ambigüedad, de incertidumbre, de desconcierto, de miedo. Y una manera de poder explicar esta discrepancia ha sido a través de la construcción de esta creencia de que las personas con daño cerebral son peligrosas. Entonces, como podemos ver en este modelo, la sociedad está tratando de entender o de explicar las secuelas invisibles, pero al desconocer lo que es el daño cerebral, construyen explicaciones equivocadas. Por ejemplo, esta creencia de peligro. Y esto genera conductas discriminatorias.
Y ahora me gustaría hablar un poquito acerca de la teoría de la atribución, que en realidad se asemeja mucho al modelo anterior. Los seres humanos todo el tiempo estamos buscando explicar los eventos que ocurren a nuestro alrededor, de manera que podamos clasificarlos en categorías conocidas. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y veo un animal, en base a sus características, lo voy a poder clasificar como un gato o como un perro. Y lo mismo estamos haciendo todo el tiempo con los estímulos a nuestro alrededor. Y de hecho, lo mismo hacemos con las personas. Todo el tiempo estamos clasificando a las personas en categorías. Por ejemplo, puedo clasificar a las personas según su género, según su nacionalidad, según su ideología política o según sus características físicas. Puedo clasificarlos como altos, como bajitos, etc. Pero, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con algo desconocido, como el daño cerebral? La teoría de la atribución explica que en estos casos las secuelas invisibles no van a ser explicadas por el daño cerebral, porque la categoría daño cerebral es algo que no conocemos, es algo con lo que no estamos familiarizados. En cambio, las secuelas invisibles van a ser explicadas por factores que sí conocemos, con los que sí estamos familiarizados. Y se ha encontrado que suelen ser explicadas o atribuidas a la personalidad, al carácter o al temperamento de las personas y a la edad. Y esta explicación errónea es fuente de estigma, es decir, de creencias negativas acerca de las personas con daño cerebral, de emociones negativas y de conductas de discriminación. Y para que quede un poquito más claro, les traje algunos ejemplos. Revisemos este primer ejemplo. Ana es una mujer que tiene daño cerebral y una de las secuelas invisibles es la fatiga. Es decir, ella se siente extremadamente cansada y con falta de energía. En su lugar de trabajo, no tienen mucho conocimiento acerca de qué es el daño cerebral y no tienen claro por qué de un momento a otro Ana está tan cansada, con tanta falta de energía. Entonces, ellos no van a explicar esta fatiga no lo van a explicar como un síntoma del daño cerebral, porque daño cerebral es algo que ellos no conocen. Pero en cambio, sí la van a explicar en base a factores que conocen y la van a atribuir, por ejemplo, a una característica de su personalidad. Y así puede ser que afirmen que Ana es floja. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, la fatiga, que es una secuela invisible, no es explicada como un síntoma de un daño cerebral, sino es explicada como un rasgo de personalidad. Y esto genera la construcción de creencias negativas acerca de la persona. Y por ejemplo, podrían decir, Ana trabaja mal porque es floja. Y acá les traje otro ejemplo. Tenemos a Juan, que es un joven que tiene daño cerebral y una de las secuelas invisibles es la impulsividad. En su casa no tienen muy claro, no están muy familiarizados con qué es el daño cerebral y no entienden por qué Juan de un momento a otro está más impulsivo que de costumbre. Entonces no van a explicar esta impulsividad como un síntoma del daño cerebral, sino que lo van a explicar en base a factores con los que sí son familiares y, por ejemplo, lo van a atribuir a una característica de su edad. Y podrían decir, por ejemplo, todos los adolescentes son impulsivos, como Juan es adolescente, es impulsivo. Y lo que puede ocurrir acá en este escenario es que se espere que conforme Juan vaya creciendo y vaya dejando la adolescencia, vaya dejando también de ser impulsivo. Pero al ver que Juan llega a la edad adulta y sigue siendo impulsivo, entonces se van a empezar a construir explicaciones y creencias negativas acerca de Juan. Y por ejemplo, van a afirmar que Juan es inmaduro, que Juan es infantil, que Juan es irresponsable.
En este ejemplo también podemos ver cómo una explicación equivocada de una secuela invisible como la impulsividad es fuente de esta construcción de creencias negativas acerca de la persona. En cambio, se ha encontrado que cuando después de un daño cerebral hay secuelas visibles, estas de alguna manera legitiman la presencia de un daño cerebral y son más fácilmente explicadas o atribuidas al daño cerebral. Y se ha encontrado que esto reduce el estigma, es decir, la sociedad siente más empatía por esa persona, siente más disposición para ayudarle o para interactuar con esa persona. Y como pudimos ver, tanto en el modelo de evaluación de peligros como en la teoría de la atribución, la sociedad está buscando explicaciones, está buscando comprender estas secuelas invisibles del daño cerebral. Pero al no conocer qué es el daño cerebral, se construyen explicaciones equivocadas. Y esto genera la construcción de creencias negativas y de etiquetas sociales negativas que se asignan a las personas con daño cerebral. Y así, por ejemplo, el daño cerebral está muy asociado a la noción de anormalidad, de flojera, como vimos en el ejemplo. Las personas con daño cerebral usualmente reciben etiqueta de indefensas, dependientes, incapaces, infantiles o pueriles. Se asocia el daño cerebral mucho a la enfermedad mental, a la discapacidad mental y a la locura. Como se puede ver, la construcción de estas etiquetas negativas emerge por el desconocimiento de qué es el daño cerebral. Y en ese sentido, si el estigma está relacionado con la invisibilidad del daño cerebral y con la falta de conocimientos en la sociedad, la psicoeducación podría ser una herramienta potente de intervención. Y no una psicoeducación que se dirija solamente a pacientes y familias, que es algo que se hace rutinariamente en rehabilitación, sino una psicoeducación que se pueda extender a la sociedad y al público general. Y para ir terminando, me gustaría dejarles con esta imagen que creo que es muy potente y que transmite el mensaje con el que quisiera que todos se queden hoy, que es que no todas las discapacidades son iguales, no todas las discapacidades se ven igual y de hecho muchas discapacidades no se ven. Y me gustaría compartirles este artículo que publicamos en enero de este año en la revista Estudios de Psicología, que profundiza precisamente en esta relación entre estigma y daño cerebral invisible. Así que si les interesó el tema o les gustó el tema, pues les invito mucho a que lo puedan revisar. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María José. Muy importantes estas temáticas y también muy contextuales a lo que Headway pretende en hacer esta campaña y esta semana de la lesión cerebral. Y nosotros también sumándonos a esta campaña. Los cambios culturales sabemos que son los más complejos, los más difíciles de llevar a cabo, pero sin duda que si todos ponemos un granito de arena, puede ser más fácil y más rápido llegar a la sociedad como proponía María José. Entonces ahora la idea es que vamos a dejar abierto a que puedan hacer preguntas, puedan comentar. Sabemos que hay muchas personas con lesión cerebral conectadas, familias de personas con lesión cerebral, profesionales que trabajan con personas con lesión cerebral. Así que queda abierto para que cualquiera pueda comentar, quiera preguntar. Hola. Don Edgar. No iba a hablar yo, Elizabeth. Hola, gracias. Oye, primero felicitarlos por la iniciativa y por las presentaciones. La verdad es que súper interesante. Muy rápidamente, yo tengo una hija que tuvo una encefalitis hace muy poco tiempo y está en su proceso de rehabilitación. Entonces, súper interesante porque efectivamente uno se empieza a dar cuenta de que hay cosas que no son tan fácilmente visibles
y que cuesta detectar y que uno a veces se da cuenta por casualidad y bueno, y se pregunta cuántas más de esas habrán, ¿verdad? Entonces, la pregunta es un poco, porque cuando yo hablo con los médicos me hablan mucho de la neuroplasticidad del cerebro y que las reconexiones neuronales se van a establecer, sobre todo en una persona joven, pero de las presentaciones acá me queda la duda de hasta dónde se logra eso. Yo sé que es muy difícil generalizar una respuesta única, porque seguramente es muy dependiente de los casos, pero un poco preguntar, ¿no es cierto? Porque obviamente es una niña que estudiaba en la universidad, etcétera, que obviamente hoy día tiene su universidad congelada, que ella misma tiene temor de si va a poder retomarla. Yo creo que los tenemos todos en la familia, y en el fondo estamos haciendo ese trabajo de rehabilitación, pero ahí va un poco la pregunta para entender eh, cómo se cómo evoluciona esa recuperación, esa rehabilitación, y si en definitiva, y es muy difícil la pregunta, uno logra recuperar a la persona como era antes del evento. Gracias. ¿Contesto yo, Cristian? ¿Tú? Dale, Osvaldo. Sí. Bueno, efectivamente, don Edgar, es bien difícil porque todos los casos de alguna manera son diferentes, pero tenemos varios puntos que son como importantes. En primer lugar, que ojalá la persona cuente con un buen equipo de rehabilitación, con un equipo que esté compuesto por distintos profesionales, ¿ya? No siempre las personas pueden tener acceso a que los atienda un neuropsicólogo, un terapeuta ocupacional, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo si lo requiere. Y de alguna manera todos estos profesionales contribuyen a que esto que usted mencionaba, la neuroplasticidad, que no es un mito, o sea, sabemos que de acuerdo a todos los avances en neurociencia que hay, que eso ocurre, y ocurre en cualquier periodo de la vida, no solamente en personas jóvenes como el caso de su hija, sino que en personas que tengan cualquier edad, o sea, de cualquier grupo etario. Y la neuroplasticidad no funciona sola, como todos de repente uno puede pensar que es algo automático, sino que en el fondo con una buena guía y un buen trabajo pueden ir mejorando las problemáticas que tengan. Es súper importante el trabajo ecológico. Nosotros, al menos acá la experiencia que tenemos en la unidad de neuropsicología de la Universidad Diego Portales, es que hacemos un trabajo bien ecológico con las personas que tienen lesión cerebral. Ecológico significa trabajar en los ambientes reales en los que la persona se desempeña. Por ejemplo, en el caso de su hija, que usted menciona que está en la universidad y tienen miedo ella y ustedes de si va a poder retomar, algo súper importante es ir enfocando los objetivos hacia allá. Si esa es una meta importante para ella, para ustedes, el trabajo del equipo de rehabilitación debería tener eso como una meta potente dentro del trabajo que se realiza con ella. Y de a poco ir incorporando aspectos que tienen que ver con la inclusión educativa, en este caso a nivel universitario. Nosotros tenemos hartos casos dentro de la unidad que están en esa condición, están en proceso de inclusión educativa, y ahí es súper importante el acompañamiento, que las cosas vayan paso a paso. Si va a volver, que sea, por ejemplo, con una menor carga académica, que tenga menos ramos en un inicio, no importa que se demore más años en sacar la carrera, pero lo importante es que de a poco comienza a retomar con un ramo, 2 ramos, que eso sea conversado con el equipo para que los ramos que retomen sean ramos estratégicos y en los cuales se pueda ir monitorizando el avance, pero siempre con el equipo que esté apoyando desde atrás esta inclusión educativa. Y lo mismo en todo el resto de las áreas, porque es súper importante ir trabajando a la par todos los componentes. El equipo se tiene que contactar con la universidad, tiene que contar con el apoyo de los profesores, del director de carrera,
que en el fondo esto no se oculte, que ella tuvo la lesión cerebral y las problemáticas que tiene. En el fondo, siendo súper transparentes, el proceso puede tener un mucho mejor resultado e ir avanzando de a poco a una inclusión completa dentro del proceso educativo. ¿Ya? No sé si respondo un poco su pregunta. Absolutamente, y la guía que diste un poco sobre cómo retomar, porque hoy día tiene obviamente su proceso congelado de estudio y no sabemos si va a ser el primer semestre o el segundo semestre, pero la escalabilidad que propusiste de cómo ir abordando de a poco me pareció muy, muy buena. Muchísimas gracias. Si puedo agregar algo, Dale. quería agregar 3 cositas. La primera era que lo que estamos hablando hoy tiene que ver con una misión no solo de las personas con lesión cerebral, sino también de sus familias y grupos cercanos. Y tiene que ver con que ustedes, ojalá se transformen en activistas de informar a la comunidad respecto a de qué se trata esto. Porque probablemente lo que va a ocurrir, don Edgar, es que usted va a llegar a la universidad y va a haber un amplio desconocimiento. Y gran parte de su trabajo y del equipo que lo acompañe va a implicar educar. ¿Ya? Entonces, el espíritu de la Semana de la Lesión, y especialmente de este episodio este año, tiene que ver con eso, con cómo nos comprometemos con educar, como parte de la rehabilitación, cómo queremos de alguna manera cambiar estas ideas que tiene la sociedad. Eso es lo primero. La segunda idea que quería comentarle también es algo que es un mito que hay que derribar, que lamentablemente es un mito que muchas veces los doctores instalan, y es esta idea que le dicen a las familias, cuando pasen 6 meses, ahí va a llegar la recuperación. Como si van a pasar 6 meses, ¿cierto? Y el cerebro, y vamos a saber que ahí verdaderamente es como la persona va a quedar. Bueno, efectivamente, sabemos de que la plasticidad ocurre en los primeros meses. Sabemos de que es mayor, ¿cierto? Y que por lo tanto el primer tiempo de la recuperación hay que hacerlo más intenso. Sin duda, eso es verdad. Pero también lo que sabemos, y hay mucha evidencia de que las personas después de 1 año, 2 años, 5 años, pueden seguir teniendo ganancias y aprendizajes. Y eso es lo que se conoce como la rehabilitación a largo plazo. Y significa de que el cerebro continúa aprendiendo en distintos contextos. Puede ser volver a la universidad, puede ser adquirir un nuevo rol en la casa, puede ser aprender una nueva profesión, ¿ya? Y eso es algo que hay que cambiar en la cultura de la rehabilitación, el pensar que la rehabilitación es solo el primer año, ¿ya? Eso es un gran error que hay en la cultura de la rehabilitación en Chile, ¿ya? Y mi último punto, que es un punto muy sensible y delicado para las personas y las familias, es que usualmente después de una lesión cerebral las personas cambian, y hay cambios de esos que permanecen, y que la persona y la familia tienen que aprender a vivir con esos cambios, ¿ya? Pero también hay otras cosas que se mantienen en el tiempo, o sea, hay cosas que continúan y hay cosas que cambian. Y eso implica de que las familias y los pacientes tienen que pasar por un proceso de cómo ajustarse a esos cambios, de cómo reconocerlos, de cómo hacer cambios que de alguna manera les permiten funcionar en la vida, y ese es un proceso psicológico muy importante también. ¿Para qué? Para que su hija, en cierto sentido, pueda, a pesar de lo que cambia, seguir sintiendo que también un poco sigue siendo ella, ¿ya? Entonces, no es tanto así como volver a ser ella. Las personas con lesión cerebral usualmente tienen cambios en mayor o menor grado, pero hay que tratar de pelear por esa sensación de que además de los cambios hay una continuidad, algo de continuidad, y eso es parte del trabajo también. Eso. Muchísimas gracias, clarísimo. La mano la levantó Elizabeth, creo. Elizabeth, sí, Elizabeth venía. Hola, Elizabeth. Hola. Es que yo lo estaba escuchando a ustedes y al caballero, y me hace mucho sentido lo que a mí me pasa ahora. Yo ahí comenté en el chat que yo voy a cumplir recién 1 año de una ACV. Entiendo lo que están diciendo, uno cambia, uno tiene que volver como a conocerse y saber cuáles son tus limitantes, pero también es muy importante que las personas que tenemos lesiones cerebrales podamos enseñarle a otros, podamos buscar instancias y redes para poder enseñarle a otros. Yo soy educadora de párvulo, entonces, pero en mi trabajo, como yo no tengo nada físico, no entienden que yo tengo un proceso más lento.
Al principio fue chistoso porque me hablaban como en cetáceo, pero ya llega un punto que después ya no es divertido, porque de verdad que uno se frustra cuando no puede entender una instrucción. Y como no está el conocimiento, porque no digo que lo hagan de malas maneras, pero como no está el conocimiento, para ellos también es difícil poder entender lo que nos pasa a nosotros. Entonces, a mí me gustó mucho la presentación. Hoy día me puedo conectar porque estoy con licencia y cada vez que puedan esta instancia, si está grabada, para mí maravilloso, porque voy a primero socializarla con mi familia, que nos ha costado harto el poder entender lo que pasó y cómo yo soy hoy en día. Y después, en un minuto, intentar socializarla en mi trabajo, porque igual es difícil llegar, no es como llegar a un lugar y decir, mira, esto me pasó, esto se va a hacer así. De hecho, con el equipo que estoy trabajando acá en la unidad, yo les decía que es súper importante que lo hablemos como a nivel comunal, más que a nivel de mi propio trabajo, del propio colegio. Yo trabajo como colegio municipal. Entonces, no solo por mí, sino que por todas las personas que pueden estar sufriendo lo mismo o aquellas que puedan sufrir lo mismo para tener el conocimiento necesario y saber cómo apoyarlas y cómo ayudarlas, porque de verdad que yo me he sentido súper desplazada, siento que no tengo ayuda más que de la unidad en la que estoy, porque siento que mis jefes no conocen nada de lo que a mí me pasó. Eso. Muchas gracias, Elizabeth. Súper importante lo que relatas y precisamente ese es el espíritu de la Semana de la Lesión Cerebral Adquirida. Llegar a más personas, llegar a la comunidad y efectivamente que de a poco se vaya cambiando esta visión que se tiene de la lesión cerebral. ¿Cristian? Perdona, Osvaldo, y sí, efectivamente lo vamos a grabar y se lo vamos a mandar a todos ustedes en un mail con el link para que lo compartan con quien se le ocurra, con su alcalde, ministro, lo que ustedes quieran. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Rodrigo, levanta la mano. Rodrigo, te escuchamos. Bueno, yo tengo ya 57 años. El 2014 me caí de un techo aproximadamente 3,5 metros a los 49 años. Y recién ahora en el 2021 se viene a ver los daños. Y esto fue acelerado probablemente por un ependimoma misopapilar que me operaron en el 2020. Entonces ahora me cuesta sociabilizar. Yo fui rescatista de SAMU y bueno, yo estoy con la ayuda de neuropsicóloga y todo. Pero la psiquiatra me dijo que yo ya no volvía a trabajar, que no puedo recibir órdenes como paramédico. Nosotros inyectamos drogas, hacemos todo un trabajo prehospitalario antes que el paciente llegue, trabajamos en la hora dorada. Muchos a lo mejor entienden de lo que estoy hablando, pero me es difícil ya. Ahora, no puedo, tengo miedo, no puedo enfrentar a esa realidad porque estamos trabajando con personas, con humanos, y eso es una gran responsabilidad. Entonces hoy estoy iniciando una nueva vida de lo que queda de mí. Sé hacer muchas cosas, ¿no? Pero no soy profesional. Hoy día dejé de ser un profesional ya. Y eso para mí es como que me hubiesen matado laboralmente como profesional a mis 49 años. Entonces ahora tengo felizmente una esposa muy joven que me ha ayudado a ver esta gran secuela que nadie sabe lo que uno pasa, no le entienden, lo discriminan. Entonces, bueno, esta reunión ha sido para mí un inicio porque hay que dar a entender que tengo una sobrina que está estudiando fonoaudiología que me va a ayudar. Y ella es Kenice, es una sobrina nieta. Y también le pedí que estuviera para que me entendiera mi familia qué es lo que está pasando conmigo. Así que no tengan duda que yo voy a pelear por esto, por poner que esto que no se ve, se vea. Me gusta trabajar con gente y me gusta decir la verdad. Incluso
es tan caro rehabilitarse que de 4 sesiones voy a pasar a 2. Y no puedo hablar de plata porque eso es feo, pero cuesta mucho volver a una normalidad cuando los recursos son pocos. Y bueno, la vida sigue. Para Edgar, tu hija puede hacer mucho más de lo que tú piensas. Es una persona que tiene un camino amplio. Y hay que ser valiente. Solamente eso, valiente y persistente para poder seguir en esto. Así que eso es lo que pasa conmigo. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Pucha, qué importante muchas de las cosas que mencionaste. Solo comentarte que no todo es trabajo. A veces uno, cuando ocurren estas cosas y le encanta lo que hace, yo al escucharte me imagino que te encantaba mucho lo que tú hacías dentro de tu trabajo, piensa que el mundo se acaba y que no hay otras cosas, pero los seres humanos tenemos muchas más ocupaciones que solo el trabajo, y también hay otras formas de trabajo, ¿ya? Es importante explorar y ver otras cosas que a lo mejor te pueden ayudar a retomar el trabajo, aunque no sea lo mismo que hacías, algo que te guste y que te llene, y partir de nuevo, como tú mencionabas. Ahí hay un trabajo importante para tu equipo también, en el apoyo que te entreguen para que tú puedas explorar otras opciones, incluso como lo mismo que tú mencionaste, me gustaría ayudar, apoyar a otras personas. Eso puede ser un trabajo, a lo mejor no un trabajo remunerado, pero sí un trabajo que te llene, que te haga sentido, que te haga, que te ponga contento en el día a día, ¿ya? Entonces, comentarte solamente que ahí hay un camino, el camino sigue, hay que seguir explorando, seguir buscando, encontrar otra cosa que te llene, encontrar otra cosa que te guste. Súper importante que tienes una familia que te apoya detrás, y eso siempre es un pilar que es positivo, así que a darle, a seguir y a buscar. Eso por mi parte. Cristian, ¿querías comentar algo? No, no puedo decir nada después de esas palabras, Osvaldo. Démosle la palabra a otras personas que quieren hablar. Yo quería decir María algo. Dale. Bueno, primero que nada, agradecer mucho a Edgar, Rodrigo, a Elizabeth por estar acá y compartir con todos nosotros un poquito de su experiencia. Y creo que también uno de los objetivos de estas instancias es que ustedes puedan ver que no están solos, que hay personas que han atravesado situaciones muy similares a las suyas y que están enfrentando desafíos muy similares a los que ustedes enfrentan. Y creo que para nosotros como profesionales que podemos saber mucho de daño cerebral, poder aprender de ustedes, de su experiencia y de lo que ustedes necesitan, pues es la mejor orientación para nosotros seguir trabajando y poder ir buscando modos de poder ayudarles mejor, siempre en base a lo que ustedes nos cuenten y lo que ustedes necesitan. Así que un poco la idea de estas instancias es también ser todos un equipo, aprender unos de otros para, como dice Rodrigo, poder luchar para que esta invisibilidad y esta incomprensión del daño cerebral pues vaya reduciendo. Así que nada más agradecerles mucho. Gracias, María José. ¿Paola venía? ¿Paola Olmedo? Hola, bueno, mi nombre es Paola Olmedo, yo voy a hablar desde el otro lado. Mi marido hace 2 años atrás le dio un accidente cerebrovascular. La verdad es que 1 año y medio estuvo acompañada inclusive por Aitana, que expuso ahí, y básicamente es como la pregunta a los especialistas, a ustedes que trabajan y abordan diariamente y estudian todos estos casos, que si es que se da la posibilidad de que en algún minuto el afectado con el ACV se dé cuenta que realmente tiene limitantes, porque yo escucho a varios que han participado y que se dan cuenta de sus limitaciones. El mismo Rodrigo está diciendo que en realidad él sabe y se da cuenta que ya no se siente un profesional y que básicamente
a lo mejor está pidiendo ayuda a gritos de que en realidad lo ayuden a enfocar su camino por otro lado, pero claramente se dan cuenta. Pero a mí me pasa lo contrario, y lo vimos con Aitana muchas veces, donde Marco, mi marido, él no percibe su ACV, no percibe sus limitaciones, y claramente todo lo que ustedes han dicho y todas las personas que han aportado son otras personas. Yo lo veo desde el lugar de mujer, de señora, de esposa, y él es otra persona. Después de una ACV nace otra persona, y yo me doy cuenta, sus hijas se dan cuenta, su entorno se da cuenta, pero él no lo asimila. Entonces, cuando él no acepta que tiene una ACV, es mucho más difícil para uno como entorno colaborar o ayudar para su recuperación. Es mucho más difícil darle otro tipo de herramientas, porque cuando tú le estás dando otro tipo de herramienta, él está diciendo, no, para, esa herramienta no va conmigo, porque yo hago otra cosa. Entonces, de tantos estudios que han hecho, de levantar tantos datos, ¿qué porcentaje hay que en algún minuto las personas que sufren ACV, me imagino que ustedes han visto casos que no asumen su discapacidad, entre comillas, que es una discapacidad invisible, la acepten o se den cuenta o digan, sí, ¿sabéis qué? En realidad, porque yo muchas veces hago el mea culpa y digo, ya sí, yo porque estuvimos trabajando mucho tiempo con Aitana, con Sergio, con otro grupo, yo también estuve con psicólogo para aceptar toda esta situación, pero a veces me desborda sentir que no aceptan, o sea, para mí sería mucho más fácil que me dijera, ¿sabéis qué? Esto no lo puedo hacer, ¿cómo lo podemos abordar? ¿Cómo lo podemos ayudar? Y sí, caminemos juntos de la mano, claro, pero cuando uno choca contra el muro, y es súper difícil porque uno está consciente y sabe lo que pasó, pero es muy difícil desde la perspectiva que la otra persona no tiene una venda en sus ojos. Entonces, eso. Y excelente trabajo, los felicito, yo siempre los sigo, y gracias por la invitación. Cristian. Paola, bueno, una de las consecuencias invisibles más complicadas y difíciles, sobre todo para la familia, es algo que se llama una dificultad de la conciencia-enfermedad. La conciencia-enfermedad tiene que ver con esto que tú describes, como en la capacidad que yo tengo de poder darme cuenta de qué cosas han cambiado, o que yo he tenido, o que tengo ahora déficit, dificultades, que me cuestan hacer las cosas, ¿ya? En general, las personas después de una lesión cerebral, al principio, en la parte más inicial, usualmente todos tienen problemas de eso, le cuesta cachar. Los familiares ven que se olvidan cosas, que están medio desorganizados, que están un poco impulsivos, pero muchas veces las personas en sí no logran ver eso, ni aproblemarse por eso, ¿ya? Y lo que sabemos nosotros de eso es que en un cierto número, dependiendo del tipo de lesión, de dónde fue la lesión, eso puede tener una causa orgánica, es decir, que se dañan circuitos del cerebro que permiten que la persona sea capaz de tomar conciencia, ¿ya? Ese es un grupo de las personas con lesión cerebral presenta esos problemas. Estos problemas deberían evolucionar con el tiempo. Muchas personas evolucionan solo y las personas van adquiriendo más conciencia de eso, ¿ya? Y por lo tanto, la cosa se empieza a enrielar. Pero hay ciertos casos donde esa dificultad puede persistir en el tiempo. Y puede hacerse especialmente difícil de manejar, como tú lo relatas, por los familiares, ¿ya? Porque los familiares es muy difícil ayudarle a alguien que no quiere que se le ayude, ¿cierto? Bueno, y además está otro grupo de pacientes que, teniendo la posibilidad de poder tomar conciencia de sus dificultades, ¿cierto? Hay temas más bien de naturaleza psicológica, así como no hay nada orgánico, no hay nada neurológico, sino psicológicamente es algo muy difícil para ellos, ¿ya? Pero en esos casos son, en cierto sentido, pueden ayudarse más, porque es un tema psicológico.
Pero son estos otros casos, más bien los orgánicos, de este problema de conciencia de enfermedad son de los más difíciles, los que presentan más desafíos a la rehabilitación. Y además eso es algo que en Chile se interviene y se trabaja poco, el tema de la conciencia de enfermedad. Hay poca claridad de eso. Y a veces tampoco se sabe, los familiares piensan de que es poca voluntad, y cuando uno lo investiga, efectivamente la persona tiene una alteración como orgánica, ¿ya? Se pueden hacer cosas, en general se pueden hacer cosas, pero los avances son lentos, requiere harto trabajo, de mucho aliento, y yo creo que requiere no ir perdiendo la esperanza y valorando los pequeños logros que se van teniendo, ¿ya? No hay que comparar esos casos con otros casos donde la persona rápidamente como que se ordena y empieza como a tener más conciencia de sus dificultades y a ser más activa en su proceso. No sé si te puedo responder con eso. Claramente, claramente en parte, sí, yo sé que es como una nebulosa que es difícil tener la respuesta exacta. Siempre yo entiendo que ustedes han visto varios casos y están descubriendo, me estás diciendo lo que ustedes han recabado después de muchos estudios. Claro, tal vez, no sé si a uno debieran darle más herramientas como para poder abordarlos a ellos, pero tampoco se da como decís tú, hay poca ayuda en ese sentido. Bueno, Así en ese sentido tienes razón, porque quizá ahí la rehabilitación tiene que ver con entregarte a ti y a la familia más herramientas para manejar a tu marido, como para ayudar a administrarlo mejor, ¿cierto? Sí, pero es poca la ayuda, pues, y aparte, claro, y caro, además es caro, como dice Rodrigo, es caro. Así que, pero igual se agradece de todas maneras, sí, de todas maneras se agradece. Bueno, lo que podamos ayudar nosotros, ahí hablamos. ¿Ya? Vamos a leer el libro. Uf, sí, de ahí hablamos del libro. Miriam. Gracias. Miriam Ferrada. Hola Cristian, ¿cómo está? Hola Itana, un gusto verlos. Perdón lo tarde, pero llegué. Media hora me costó meterme, pero lo hice. Ya, para los que no me conocen, yo me llamo Miriam, me dio un derrame cerebral, estaba embarazada y no, un aneurisma cerebral y 2 derrames. Gracias a Dios estoy aquí. Y tengo mi bebé ya hace 8 años y escuchaba por ahí, ¿cuándo se va a mejorar? 6 meses, 1 año, 2 años. Yo llevo 8 años y créeme que pongo todo de mi parte para que todos los días lo disfruto concho. Es el día. No me interesa el mañana, no, el pasado. Yo, el neurólogo una vez me dijo, porque yo perdí muchos recuerdos. Imagínate que yo eché a mi marido porque no lo conocí del hospital. No fue entretenido, pero yo le dije, si no te separaste ya, jueguista nomás. Él me apoya mucho. Mi hija, y es frustrante, los primeros años fueron muy frustrantes, porque no saben cuándo nació tu hija, no saben que tenía una hija, no saben nada, o casi nada de tu pasado, y llorar, volver allá y llorar porque tú no puedes, y crees que nadie te entiende, porque eso es lo que uno piensa, que nadie te entiende. El neurólogo me dijo, tú sé como un caballo, y sabe que lo tengo me dijo, he visto esos caballos de carrera que tienen unas cosas aquí, me dijo, que miran para adelante y ven muy poco a los lados. El que va al lado tuyo, bienvenido. El que se quedó atrás, que le vaya bien. Eso quiere decir que nunca estuvieron contigo. Siempre se va sumando gente al lado tuyo y cuesta pedir ayuda porque uno se la cree saberla y poderla contar, y no es así, pero uno va achicando su núcleo, muy poca gente, ya, porque los mismos vecinos, los mismos amigos, se alejan porque no quieren molestar, no quieren. Yo quedé muy directa, muy garabatera, y a la gente le molesta que uno le diga lo directo, o sea, no me gusta eso, no me gusta, y a la gente no le gusta escuchar muchas veces la verdad. Yo no colaba,
Ahora sí, tengo un hijo de 8 años, gracias a Dios estamos bien los dos, por él, por mí me levanto primero que todo, todos los días, para estar bien para mi marido y mis hijos. Yo creo que nunca es tarde para aprender y todos los días se aprende cosas nuevas. No somos discapacitados, nunca digan, ella es discapacitada, no, porque tenemos capacidades diferentes, pero no somos discapacitados. Yo hago monederos, hago llaveros, siempre trato de mantener, está bien, no recuerdo lo que hacía, o a lo mejor era excelente lo que hacía, pero soy excelente en lo que hago. Eso es lo que me interesa, lo que hago ahora. Y no sé, pueden decir muchas cosas, pero el que quiera entrar, bienvenido. Vamos, que se puede, y nunca hay que decir no puedo. Aunque estemos, por ejemplo, yo tengo muchos dolores neuropáticos y lamentablemente los dolores no se ven. Entonces, claro, yo me veo regia, bueno, según yo, me veo regia, pero la gente te ve, no, si no tiene nada, se hace. Yo tengo un poco de disartia y la gente, por ignorancia, yo le digo a mi hijo, porque él escucha de repente, yo le digo a la gente ignorante, ¿por qué no pregunta qué te pasó? No se informa, si nadie está diciendo que se lee un libro, vea no sé cuántas películas, no, que te pregunte, nada más, que sea más empático, eso le falta a la gente, más empatía, porque yo lo veo todos los días que luchar, todos los días hay que hacer cosas, y sí, hay muchas cosas que uno se olvida, está hablando de un tema y lo deja a la mitad y empieza otro, me pasa muy seguido, pero mi hija me compró una pizarra y anoto mucho en la pizarra y le agradezco mucho. Ayuda a memoria. Voy dejando ayuda a memoria, lo escribo en mi celular, me llega un mensaje, pero como digo, la gente es indolente porque como no te ven los dolores, lo único que te escuchan diferente, pero ellos piensan que tú no tienes nada y todos los casos somos diferentes. Yo conozco a una señora que le dio una sevilla y anda súper bien, no necesita bastones. Yo sí, porque somos diferentes y eso a la gente no le interesa aprender. Cada día ven estupideces, perdón que lo diga así. 100 pesos nada más. Mi hijo me cobra 100 pesos por garabatos. No sabes cuánta plata se ha hecho conmigo. La gente, ya me olvidé lo que estaba hablando. Nada, que somos todos diferentes. Nunca compares. No. Sí, muchas gracias, Miriam, y pucha, me quedo con muchas de las cosas que dices, pero destacar que necesitamos efectivamente una sociedad más tolerante, más comprensiva, más inclusiva, y que precisamente es el norte de esta actividad y de visibilizar la lesión cerebral. Así que muy agradecidos por tu aporte. De nada. Yo, Osvaldo, perdón, pero yo me sí, quedo con que mientras hablaba Miriam, de repente veía a Rodrigo que hacía así con la cabeza, de repente a Elizabeth que hacía así con la cabeza, y como que eso me hace pensar en cómo hay muchas experiencias comunes que ocurren entre las personas y que curiosamente a veces pasan mucho tiempo pensando que solo le ocurren a ellos, ¿ya? O con esta sensación así como de algo tan raro, pero cuando escuchan a otros dicen, no es tan raro, parece que... Y yo creo que hay algo de poder compartir esta experiencia entre las familias, entre las personas con lesión cerebral, que yo creo que es súper terapéutico y que me parece que ese también es otro camino. Tiene que ver con organizarse para generar mayores espacios de compartir, ¿ya? Para la gente que necesita y quiere compartir. Te digo una cosa, es lamentable. Yo lo veo, mucha gente tiene tiempo para TikTok y Facebook y no sé cuánto, pero no se dan un segundo de mirar al lado y informarse de lo que le pasó al vecino, informarse de lo que le pasó a tu hermana.
te digo, mis mismos hermanos fueron discriminativos conmigo, pero yo soy como el caballito, sencillo, que quiere conmigo bien, que no, adelante, todos los días se aprende alguno, que sean positivos, nada más. Muchas gracias, Miriam. Ahora, continuando con el programa, vamos a hacer el lanzamiento de unas guías. Cristian nos va a mostrar unas guías que la unidad, el equipo de la unidad y también parte de los estudiantes de posgrado que nosotros recibimos ayudaron a traducir. ¿Estás muteado, Cristian? Estaba diciendo, perdón, que nosotros tenemos un grupo de alumnos muy entusiastas que se han motivado con la experiencia de las personas con cerebros diversos, ¿cierto? Y que parte de su trabajo se ha transformado en productos que puedan ser de utilidad. Especialmente un poco para lo que hablamos hoy día, para informar, para generar información, para generar conciencia, porque como dice la María José Bracho, mayor información es menor estigma, ¿ya? Y en ese sentido, felicito y le agradezco a David Morales, a Matías Romero, a Vanessa Corrales, porque este año nos han ayudado a traducir 4 guías, ¿ya? En Chile no tenemos material, no tenemos información disponible, ¿ya? Más rato les vamos a hablar de cerebros, que es nuestro, nuestra contribución que queremos hacer. Y los chiquillos y chiquillas han traducido 4 guías de 2 sociedades con las cuales nosotros tenemos colaboración. Una es la Sociedad Encefalitis y otra es Headway de Reino Unido. Y ahora vamos a tener disponible, y ustedes van a poder acceder a esto en Cerebros y en la página de la unidad, una guía sobre encefalitis, secuelas, recuperación y rehabilitación. Tenemos otra guía sobre la encefalitis, ¿qué es la encefalitis? ¿Ya? La encefalitis, muchas personas sufren encefalitis y quedan con problemas debido a lesiones cerebrales por esa causa. Pero también ¿sí? Que de hecho es muy contingente por el tema de COVID. Que muchas personas por COVID han sufrido encefalitis, así que es algo bien contingente. Exactamente. Y en Chile es bastante desconocido, yo creo, y también tenemos 2 guías que a nosotros nos gustan mucho porque tienen que ver con la rehabilitación en cosas muy cotidianas e importantes para las personas. Un tema que es muy común, que tiene que ver con ser papá o ser mamá después de una lesión cerebral, ¿ya? ¿Cuáles son los desafíos de eso, cierto? ¿Qué es posible hacer? ¿Cómo es posible abordarlo? Hay muchas personas que al tener una lesión ya tienen hijos o tienen hijos después de una lesión. Y la parentalidad para cualquier ser humano con cerebro sano o cerebro con lesión cerebral es un desafío brutal, ¿ya? Y tenemos otra guía que también nos gusta, que es más cortita, que es una guía para las amistades, ¿ya? Cómo los amigos pueden ayudar en la recuperación, el acompañamiento y el sostenimiento de los vínculos con alguien que ha tenido una lesión cerebral. Ajá. Estas guías se suman a otras guías que ya existen, que ustedes también pueden encontrar en Cerebros o en la página de la universidad, que son guías de cómo abordar la fatiga, los problemas de memoria, los cambios en las relaciones entre las personas, etcétera, etcétera. Tenemos guías de retorno al trabajo, un montón de material que se ha ido con los años acumulando gracias al trabajo de nuestros queridos alumnos. Así que un aplauso. Muchas gracias de nuevo para David, para Matías, para Vanessa. De hecho, también subtitularon una serie de videos sobre encefalitis, cuáles son las consecuencias, cómo afecta a los cuidadores y cómo es la recuperación. Así que muchas gracias, chiquillos y chiquillas, por esa colaboración. Perdón, una pregunta, Cristian. ¿Cómo se puede acceder a esa información? Todas esas guías van a estar, yo les voy a dejar aquí, denme un segundo. Todas esas guías las vamos nosotros a publicar en Cerebros, que Cerebros les va a mostrar ahora un pequeño video para ir cerrando. Cerebros es una plataforma, una página web, donde nosotros buscamos informar a las personas de la lesión cerebral,
sus consecuencias y su rehabilitación. Ahí les dejo el link. Y también van a poder ustedes encontrar todas esas guías nuevas en la página de la UDP, que se las dejo ahí también copiadas. ¿Ya? En el chat. También podemos, en el mail que les vamos a mandar con el link, también podemos mandarles esos links para que los tengan guardados en su mail. A continuación, sí, el video, sí. A continuación, Cristian nos va a compartir un video de cerebros, que como él les mencionaba, es una plataforma que nace desde la unidad de neuropsicología de la Universidad Diego Portales. La lesión cerebral adquirida es una epidemia silenciosa e invisible. El acceso a información permite visibilizar las múltiples dificultades que afectan a los sobrevivientes, sus seres queridos y amigos. Cerebros es una plataforma digital que ofrece información sobre los distintos tipos de lesión cerebral adquirida y sus consecuencias. En Cerebros podrás familiarizarte con la rehabilitación de problemas cognitivos, socioemocionales, neuroconductuales y dificultades de la vida diaria. Cerebros cuenta con recursos en línea, testimonios y material descargable. También posee un mapa de los centros y servicios de rehabilitación en Chile. Te invitamos a ser parte de Cerebros. Regístrate en nuestra página y sigue nuestras redes sociales. Muy bien. Cerebro está en construcción. No nos alcanzó la plata para terminar. Pero en nuestra fase beta. Sí, pero va a terminarse. Estamos en proceso de buscar recursos. Por ahora cubrimos algunas de las patologías neurológicas más comunes, accidente vascular, traumatismo craneano, pero hay algunas que faltan ser escritas y publicadas. Creo que encefalitis todavía no logramos tenerla. Así que igual, más allá de eso, el Cerebro tiene secciones donde ustedes pueden encontrar información sobre distintos problemas cognitivos, conductuales. Estamos muy orgullosos de una sección que escribimos con mucho cariño que se llama El Camino de la Rehabilitación, que trata de contarle a las personas como los distintos momentos de la rehabilitación, en qué tener ojo, quién puede ayudarlos en esos momentos. Y también de pronto tocar algunos problemas que se habla poco de la vida diaria, de volver a trabajar, de tener pareja, de tener hijos, de retomar vida sexual, consumo de alcohol, consumo de sustancias, o sea, vida común y corriente. ¿Ya? Así que los invitamos a que la exploren, se pueden registrar, ojalá se registren, ya sea como personas con lesión cerebral o como familiares o amigos de lesión cerebral. Hay una parte de la comunidad Cerebro donde se pueden registrar, y nosotros nos quedamos con sus datos y podemos ir avisándole cada vez que tenemos nueva información. Sí, nuestra visión precisamente en la creación de Cerebros es crear comunidad. ¿Ya? La parte de comunidad Cerebros que está ahí en la página es vital, porque parte de lo que hacemos hoy día y parte de lo que queremos es que la comunidad crezca, y de esa manera también la información va a permear hacia más lados. Así que toda ayuda en la difusión de Cerebros que nos puedan dar, fantástico. Bueno, tenemos el sorteo del libro. No sé si estás en condiciones, Cristian, para... Estoy en condiciones, y le voy a pedir a Elizabeth que me diga, yo tengo una lista acá de las personas que se inscribieron y vinieron, y le voy a pedir a Elizabeth que me diga un número del 2 al 143. Que elija un número. 33. 33. Si la persona no está acá, se va al agua. Claudia Tolosa. ¿Está Claudia acá? Tiene que... Estoy. Muy bien, bien, Claudia. Felicidades. Uy, bien. Felicidades por eso. De ahí por interno nos comunicamos. Tú tienes mi mail, ¿cierto, Claudia? Sí.
Entonces me puedes escribir y vemos cómo te hacemos llegar el libro a alguna dirección. De todas maneras, les comento... O lo puedes pasar a buscar. Muy bien. Les comento a los que no tuvieron la suerte de Claudia, de que tenemos la suerte de que este libro se está vendiendo en Chile. Lo trae una librería y una editorial, y que nos están ofreciendo a todas las personas que vinieron a esta actividad, pueden escribir a los que los venden y le hacen un 10% de descuento. El libro vale como 20 lucas, creo. Ahí lo están poniendo en el chat. En este momento está el mail al que tienen que escribir y el 10% de descuento que les estaba mencionando. Este es un libro... Dale. Este es un libro súper importante. Para empezar, está escrito en español por Aurora. Aurora es una psicóloga clínica que tuvo su lesión hace un traumatismo craneano, un choque en auto, hace 15 años. Y Aurora fue de las primeras personas que empezó a hablar de todo el tema de lo invisible, ¿ya? Y ella en ese libro escribe como su trayectoria de cómo se ha ido recuperando con los años, de los desafíos que ha tenido con volver a criar, con tener pareja, con volver a ser una profesional. Y bueno, y ahora además ella, de hecho, trabaja en Madrid, dirige círculos de personas con lesión cerebral, le ayuda como a hacer el camino. Así que Aurora es una súper colaboradora y muy importante en esto que estamos hablando hoy. Así que también, otra manera de decirlo es que si la quieren seguir apoyando, comprar su libro es una manera. Bueno, así vamos concluyendo la jornada de hoy. Por mi parte, agradecer a todos los asistentes, agradecer a las expositoras por sus 2 charlas tan interesantes. Ojalá nos sigan acompañando en las actividades que hacemos y ojalá también se puedan sumar a esta comunidad Cerebros y que de a poco vamos logrando esta meta que se ve tan grande, pero de que la sociedad de alguna forma se pueda volver más inclusiva y colaborativa con las personas con lesión cerebral, ¿ya? Así que por mi parte un abrazo gigante a la distancia, a todas, a todos, y Cristian me imagino que también va a querer... Yo quería invitarlos a los que pueden y quieren a prender sus cámaras y nos sacamos una foto, ya que estamos hablando de comunidad y hoy día hicimos un poco de eso. Una comunidad virtual. Una manera, ¿cierto? Muy bien. Los que pueden ahí, denme unos minutitos. Gracias por estar para nosotros siempre. No sé cómo se pone. Y denme otro. Ya. Ahí. Bueno, muchas gracias también de parte del equipo. Hay harta gente en este equipo que ha tratado como de ir haciendo que estas semanas sean cada vez más grandes, de invitar a gente, de invitar a familia, de motivarlos a nada, pues, a cambiar cosas. Sí, básicamente esto tiene que ver con ir cambiando las cosas, ¿ya? Y también como dar un lugar donde las personas con lesión cerebral sientan que pueden ser escuchadas, que pueden decir lo que piensan y enseñarnos, como dice la Majo, a nosotros los profesionales, qué es importante para ustedes, para que escuchemos eso y podamos ayudarlos en lo que podamos. Gracias de parte de la universidad. Ustedes saben que la unidad siempre está abierta para cualquiera que necesite. Los que nos conozcan y hayan trabajado con nosotros siempre pueden volver, golpear la puerta y los vamos a atender en lo que ustedes necesiten. Y los que no nos conozcan nos pueden escribir si necesitan algo, orientación respecto a su lesión o cómo están llevando su proceso de rehabilitación. Así que eso, muchas gracias y esperamos vernos pronto. Muchas gracias, agradecidísimo. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Chao, Un chao. abrazo. Chao. Gracias.